Soy el pastor Juan José Gil. En nuestro canal hablamos mucho del tiempo del fin, hablamos mucho de cómo deberíamos de enfocarnos o cómo deberíamos de encarar esos tiempos, esos momentos difíciles. Hablamos mucho, por tanto, de preparación. Y hablamos de una serie de cosas que consideramos que son relevantes en estos tiempos. Por ejemplo, el remanente o cuál es la actitud con la cual nos enfrentamos, nos encaramos, porque al fin y al cabo los tiempos van así, es decir, estamos a la expectativa de cosas que tienen que pasar y a veces nos sorprenden, a veces nos amenazan, a veces nos hacen sentir miedo, porque siempre detrás del miedo hay la pérdida o el temor a la pérdida. Es decir, ¿qué podemos perder? ¿Qué cosas pueden pasar que nos cambien la vida de la manera que no queremos? ¿Qué beneficios del sistema vamos a perder, por ejemplo? ¿O qué propiedades pueden ser que, o pudiera pasar, que hemos luchado durante muchos años por obtener algo y de pronto lo vemos amenazado? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Hablamos también del remanente, es decir, de aquellos que perseveran, venga lo que venga. Acuérdate de la frase de Jesús en Mateo 24. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús mismo había dicho, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, ese la salvará. Entonces todo esto apunta en esa dirección. Es cuál va a ser nuestra actitud frente al futuro que nos espera o el futuro hacia el cual nos dirigimos. Y para mí la actitud es básica, es elemental, porque la actitud es algo así como la cara visible de nuestro fuero interno, es decir, de lo que se está cociendo dentro, en nuestra mente, en nuestras emociones. Y entonces la actitud puede ser de valor, de valentía, de superación. No es porque no sienta miedo, es porque estoy dispuesto a avanzar en defensa de lo que yo realmente creo a pesar del miedo. Me voy a enfrentar a muchas amenazas. Me voy a enfrentar a censuras, me voy a enfrentar a críticas, me voy a enfrentar a todo lo que puede suponer pérdida para mí. Y tengo miedo, en principio, porque me impacta, me hace pensar, me hace recapacitar, me hace reconsiderar mi actitud. Pero entonces decido que por encima de todo eso, por encima de todas mis pérdidas, están mis convicciones y está mi amor por la verdad. La palabra de Dios es muy interesante lo que nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21. Hay un momento en el versículo 7 cuando Dios nos habla de la actitud del vencedor y dice, el que venciere, y entonces está hablando del valor de los valientes, el que venciere heredará todas las cosas, todas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero a continuación, en el versículo 8, nos da un listado de gente que es perdedora, que fracasa. Y la lista comienza con esta palabra, los cobardes. El cobarde no es solo el que tiene miedo, es el que cede todo lo que tiene de valor, todo lo espiritual, sus convicciones, sus valores y principios. Todo eso lo cede por no perder algo temporal, por no perder algo que haya obtenido aquí. Y entonces se alinea, si es necesario, con el mal.
deja de defender lo que sabe que es correcto y entonces se vuelve un traidor a la causa. Por eso está en esa lista. Si te fijas en Primera de Crónicas capítulo 11, se nos habla de un listado muy interesante de unas 30 personas que eran parte del ejército de David. Y estos 30 se les llama los valientes de David. ¿Por qué eran valientes? ¿Por qué se les considera así? Porque fueron capaces de enfrentarse a los mayores desafíos de su tiempo. Tanto es así que David los atesoró, los cuidó, los valoró, les dio un lugar de preeminencia en su reino. Porque la valentía que demostraron, el valor con el que se enfrentaron a las dificultades, les hizo resplandecer. ¿Te acuerdas en Daniel capítulo 12 cuando se nos habla de el tiempo del fin, la resurrección, la tribulación, las recompensas? Hay un momento en el versículo 4 cuando leemos esto. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nos está hablando de que el destino del valiente, del que es constante, del que avanza, del que sigue, pase lo que pase, es resplandecer. Unos momentos antes, en el capítulo 11 de Daniel, en el versículo 32, cuando también se nos presenta ese tiempo de tribulación, nos dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso para mí es el remanente. Así que cuando algunos preguntan, sí, pero el remanente son los que quedan, el remanente es los que regresan a Israel, el remanente son la iglesia que sobrevive de la gran tribulación. ¿Qué es el remanente? Para mí el remanente tiene mucho que ver con el perseverar por encima del miedo, avanzar, manteniéndose firme, manteniendo los principios y valores inmutables, dispuestos, si es necesario, a dar la vida, si es necesario perderlo todo, si es necesario no tener nada, en beneficio de la verdad, en beneficio de las convicciones profundas que hemos recibido por creer en la palabra de Dios, por creer en el mensaje del Evangelio, por creer en estos valores y principios. Y eso nos puede costar mucho o nos puede costar caro. Pero si somos firmes, entonces vamos a demostrar que realmente somos el remanente, que estamos destinados a brillar, que estamos destinados a vencer, a obtener las recompensas, a ser herederos del reino, a entrar en el reino celestial con los honores de los valientes de David, en este caso los valientes de Cristo, los valientes de Jesús. Porque justo en ese tiempo de gran tribulación habrá también lo que podríamos considerar una gran apostasía. Es decir, va a haber muchísima gente que se va a echar para atrás. Va a haber muchísima gente que no va a resistir la prueba, no va a soportar las amenazas, se va a echar para atrás, se van a arrepentir de haber confesado su fe. Y esto es realmente triste, terrible. Por eso Dios tiene que permitir las pruebas. Por eso Dios tiene que dejar que la Iglesia atraviese esas pruebas. Porque si no estamos seguros acerca de nosotros mismos, si las soportaremos o no, entonces necesitamos atravesarlas. Porque tenemos que comprobar de qué madera estamos hechos. Comprobar nuestra actitud. Si somos sinceros, si estamos realmente en Cristo, dispuestos a honrarle a Él. Dispuestos a honrar la verdad, dispuestos a todo
por terminar la carrera, como decía Pablo, con honores, sabiendo que después de eso, después de que hayamos pasado la prueba, lo que nos corresponderá será esa corona de vida, esa corona de gloria, esa corona de herencia. Creo que es un tema muy importante, que todos nosotros tenemos que parar, porque antes de llegar a esas pruebas más duras, vamos a atravesar otras muchas que Dios va a permitir para que vayamos viendo cuál es nuestra reacción, para que vayamos comprobando cuánto nos falta para llegar a ser considerados los verdaderos valientes. Cuando estemos en medio de estas pruebas más pequeñas, acordémonos de esto. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo lo estoy tomando? ¿Me estoy replegando? ¿Me estoy acobardando? ¿Sabes que el discípulo de Pablo, Timoteo, pasó una prueba dura? Porque Pablo le envió a cumplir una misión con las iglesias. Y llegó un momento en que él se desanimó. Se desanimó hasta el punto de querer abandonar. Quizás hasta deprimirse por la resistencia que encontraba. Y entonces Pablo le tiene que escribir la segunda carta. Y justo en el principio, en el capítulo 1, en el versículo 7, leemos esto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te censuran, no importa. Te critican, da igual. Te amenazan, da lo mismo. Vas a sufrir pérdidas, estás dispuesto. Solo entonces, cuando atravesamos estas pruebas que nos van fortaleciendo, estaremos preparados para afrontar las mayores.